Semana pasada. Y ahí continuamos, ahora entendiendo mejor tu salvación, que es un tema que ha tenido muchas controversias a lo largo de la historia, porque es parte del fin del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que la gente se salve. Ese es el propósito principal, es que el hombre sea salvo. No dice la Escritura que de qué vale el hombre que acumule todos los bienes del mundo y que al final se pierde su alma. Entonces, salvar el alma es algo esencial en el Evangelio. ¿Ven? Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la salvación? Bueno, yo pude estudiar un poquito y pude ver que la salvación es el tema central de la Biblia, porque es el tema que habla de lo que Dios hizo para salvar al hombre de la vida que vivía y del futuro que no esperábamos si no creíamos en Dios. Por ejemplo, la salvación significa ser rescatado del poder y dominio del pecado en nuestra vida y estar separado de Dios eternamente. Excelente. Miren, la salvación trasciende el tiempo, porque un hecho que ocurrió en el pasado te cambia el presente, que es la muerte de Cristo. Ocurrió hace cuántos, 1000, 2000 y pico de años, pero ahora el que cree en Él, esa muerte todavía tiene efecto, esa sangre, y lo salva. Y eso pasó ya. Su sangre tiene un efecto por encima del tiempo. Y hay un concepto que se utiliza mucho algunas denominaciones para decir que la muerte de Cristo perdonó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. No quiere decir que ya yo hago todo lo que yo quiera y ya como me perdonaron en el futuro soy salvo, no. Sino que, como ocurrió en el pasado, su muerte te alcanza ahora, en el presente y también en el futuro para lo que viene. Pero su muerte tiene un efecto en el hombre, en la persona, cuando cree. No necesariamente que ese efecto es para todo el mundo. Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el alcance de la muerte de Cristo. A quienes Cristo alcanzó con su muerte. Bien, en la salvación hay un hecho que fue la base para que este tema entrara en controversia y se escribiera mucho sobre este tema, que es la obra en la salvación. El papel de las obras en la salvación. Como Efesios 2, 8 y 9. ¿Cuál es el papel de las obras en la salvación? Efesios 9, 2, 8 y 9. Ahora, ¿quién lo tiene, Efesios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es don de Dios. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ese texto fue la clave para que iniciara la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero leyó ese texto, que dice ahí, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como no es por obra, nadie puede alcanzar la salvación haciendo cosas. Las cosas que uno hace son buenas, colaboran con otras personas, pero para la salvación no te ayudan a salvarte. Pero hay un texto, Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces mucha gente comenzó a interpretar esto diciendo, bueno, si tú crees, tú tienes que mostrar tu obra, tu fe, haciendo obra.
Y si no haces obra, entonces tú no vas a ser salvo, como lo planteó en un momento la Iglesia Católica. Pero lo que Santiago nos quiere decir es que después que tú creíste, esa fe va a producir obras. ¿Me siguen? Todo el que ha creído en el Señor, esa fe que tú tienes en Dios, te va a mover a ti a hacer cosas. Entonces la evidencia de que tú tienes una fe verdadera es que tú vas a expresar tu fe con acciones de mucha naturaleza, con tu comportamiento, con obras. Y la iglesia siempre ha estado ligada a la obra social, porque es parte de la labor de la iglesia. No es la razón fundamental de la iglesia, pero es parte de su función, colaborar y mostrar el amor y la bondad del Señor. Entonces, este texto también tiene un elemento importante que nos habla de gracia. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir eso que es por gracia? Porque en realidad a nosotros no nos tocó, sino le tocó a Cristo. Entonces, por causa de la muerte de Cristo, somos nosotros salvos. Gracias por ser. No nos tocó entregar. ¿Alguien más? Que Francisca no nos costó nada, fue un regalo. A nosotros no. Nada, a mí no me costó nada. Pero no solo que no nos costó nada, es que es un regalo, un don que nosotros no lo merecíamos. Que eso lo agrava mucho más. Por ejemplo, uno siempre le dice a los niños, pórtate bien que te voy a comprar tal cosa. Si tú pasas de curso te voy a regalar una bicicleta. Pero si el niño se quema, ¿sabes? Pero nosotros nos quemamos. En nuestra prueba con Dios nosotros nos quemamos. Y a pesar de que nos quemamos, Él nos regala la salvación. O sea, que yo ofendiéndolo a Él, Él por encima de eso me otorga el regalo. Entonces por eso es por gracia. Porque no es solo que yo no me lo merezco, es que yo lo he ofendido a Él. Y aún habiéndolo ofendido, Él pone a Cristo por nosotros. Como dice Romano, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Lo que yo merecía y cómo Él me pagó. Por eso ese amor sobrepasa todo entendimiento. Increíble. Pero también nos dice Efesios 2, donde acabamos de leer, que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Sí, y mire, muchas de las personas peores hacen muchas obras. Sí, hay una tendencia mundial de que los grandes millonarios, cuando ya están entrando en edad, crean una fundación y comienzan a donar de su dinero a la gente. Carlos Slim tiene una fundación que ayuda mucho, Bill Gates, muchos de esos millonarios. Pero ustedes saben cómo comenzó esa tendencia. Había uno de los hombres más ricos de Estados Unidos que iba cruzando por una calle en su carreta y la calle era muy estrecha y la carreta no cabía. Porque había un muro de una presa y él mandó a que rebajaran el muro para él poder cruzar. Cuando rebajaron el muro, el agua rompió el muro y se llevó un pueblo. Mató más de 2,000 personas. Esa fue la tragedia más grande en Estados Unidos hasta el 11 de septiembre. Entonces ese hombre, que fue el que provocó eso, creó una fundación para él comenzar a ayudar a la gente después del daño que hizo. Entonces luego de ahí vino Rockefeller, también hizo una fundación y comenzó a hacer lo mismo. Y los grandes millonarios de Estados Unidos de ese tiempo
copiaron ese modelo y comenzaron a hacer eso. Crear bibliotecas, crear hospitales y ayudar a la gente. Sí, pero esa ayuda es con beneficio. La realidad es que- Claro, esa ayuda fue para opacar lo malo que hizo. Exactamente. Entonces, el que tiene más dinero tiene posibilidad de hacer más cosas que el que no tiene. Y si la salvación fuese por obra, el que tiene más. Claro. Exacto. Si la salvación fuese por obra, el que tiene se asegura y se salva. Y el que no tiene no puede salvarse. Ana, Pero entonces, ¿qué? Ay. ¿El abaniquito? la Escritura nos dice que no es por obra, porque si fuese por obra, entonces yo tendría de qué gloriarme. Yo puedo decir, mira, esto yo lo compré, lo conseguí, lo hice. Pero como no es por obra, la gloria no es mía, porque es algo que yo no me lo gané, que me lo dieron. O sea, todo el que se gana una medalla, un trofeo, lo puede celebrar porque se lo ganó. Y eso le sube el ego, el orgullo, se siente como poderoso, yo me lo gané. Pero aquí la gloria va dirigida a un solo, que a nuestro Señor. Porque Él fue quien nos otorgó ese regalo a través de quién. Mire, hermano, por eso hay que amar a Cristo. Todos los días hay que amar a Cristo. Porque por Él nosotros estamos aquí. La fe sin obra es una fe muerta, como lo acabamos de ver. Cuando no hay obras, se evidencia que no se ha creído. La verdadera fe va acompañada de obras. Alguien que busque Isaías 64. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Adelante. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64, 6. ¿Esa misma es? Eso mismo. A ella. Ah, ok, mire. Isaías está refiriendo a la obra que nosotros hacemos. Y aquí está diciendo que nuestras buenas obras delante de Dios, como un trapo, como un trapo sucio, son nuestras mejores obras delante de Él. No es que no son importantes, son buenas, pero cuando tú comparas lo que yo puedo hacer con la santidad de Dios, ¿cómo nos quedamos? Atractivo. No, no. Ahí se está hablando de nuestras propias obras, lo de nosotros como seres humanos. Lo que hacemos muchas veces está para gloriarnos. Exacto. De esas obras se está hablando. Porque siempre la obra que hagamos para el Señor va a ser bien vista. Claro. La obra que para Dios es santa. Exactamente, es santa, es un propósito. Exacto. Pero esa que nosotros hacemos por vanagloriarnos como gente que tuve que sale a dar cosas y lo ponen en la televisión. Bueno, como lo que le estaba diciendo. Todo trabajo. Con esas obras que esa gente tiene grandes y que ayudan, esas obras, yo diría que a eso se refiere. Nuestras obras no nos sirven para alcanzar el favor de Dios. Porque ahí dice Isaías que son que trapos de. Ahora, haga toda la obra que usted pueda hacer. Y hágalo con amor, Pero siempre para agradar a Dios. para agradar a Dios. Lo que haga ella, Entonces, miren,
las obras tienen un problema, oigan esto. Las buenas obras no me salvan. No. Pero las malas obras condenan al hombre. Entonces, parece una contradicción. Las buenas obras no dan salvación. Las obras malas dan condenación. Entonces, ¿qué es lo que está en el medio? Cristo. Que a pesar de mis obras, produce salvación en nosotros. Ahora, ¿de qué Dios nos salvó? Vamos a ver, ¿de qué Dios nos quiere salvar? Dice Esther, del pecado y de la muerte. De la condenación eterna. ¿Alguien más? De la muerte. La muerte antes tenía poder sobre nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿De qué más? Si morimos en Cristo, yo diría que tendría, por eso que Él nos libra de la muerte también, porque cuando venimos a Cristo, venimos a vida eterna. ¿Alguien más? Yo una vez prediqué como 5 mensajes de la salvación. ¿Salvo de qué? Y Dios nos salvó de esto y esto y esto y esto. De hecho, cuando dice, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. ¿De quién nos salvó el Señor? El pecado. Pecado. El Señor nos salvó también de la ira venidera. Dice Efesios que Dios nos libre de la ira venidera. Entonces, cuando la ira de Dios se derrame, ya en estos tiempos apocalípticos, su ira final, que es la gran tribulación, no va a ser sobre los creyentes, porque ya Cristo nos libró de esa ira. Entonces ya nosotros no somos hijos de ira, porque Jesús nos salvó de esa ira. Pero también, ¿ustedes saben de quién Dios nos salvó? De Él mismo. De Él mismo. ¿Por qué? ¿Quién es el que condena? El que tiene poder para condenar. Satanás no va a juzgar a nadie, porque Él es injusto. ¿Están entendiendo? Si Dios lo pone a juzgar a Él, va a ser un juicio injusto. Porque ya le está condenado. Entonces, Él no tiene perdón. exacto. Entonces, el único que tiene la cualidad o la calidad para juzgar es Dios. Dice Apocalipsis que cuando se llevó el rollo que tenía los 7 sellos, no se encontró a nadie digno para abrirlo, sino ¿quién? El Cordero. Entonces, Dios es quien tiene la facultad para juzgar, porque Él es justo. Entonces, si Dios es el que condena y Él a través de Cristo me libra de la condenación, entonces también me está librando de Él mismo, de su propio juicio. Diga, hermana Aris. Nosotros los creyentes que vamos a ser librados de la ira venidera, los creyentes en Dios. Claro, los creyentes. Serán creyentes que estén preparados, bien preparados. Nosotros vamos a ser levantados, porque muchos creyentes se van a quedar. Bueno, lo que pasa es que cuando la Biblia se refiere a creyentes, no se refiere a personas que parecen y no son. O sea, está hablando de personas que es un creyente genuino. No, pero está bien la intervención de la hermana Aris. No, pero no. Hay muchos creyentes que lamentablemente se van a quedar creyentes en Dios, pero que no lo han arreglado bien su vida con el Señor. Bueno, no se están quedando bien por la palabra y por el Espíritu. Aunque amen a Dios, hagan cosas que son agradables
Bueno, lo que pasa es que la Escritura, a quien le llama creyente es a quien cumple las condiciones. O sea, quien no cumple las condiciones para ser creyente, aunque esté dentro de la congregación, para Dios no es un creyente. Por él dijo mismo Jesús, lo que tú me diste están en mis manos y no se perdieron, excepto el hijo de perdición. Es diferente porque, por ejemplo, hay salvos que se van a quedar, no van a ser contra los mismos, que estén levantados con el venga. Hay salvos que se van a salvar en la gran tribulación. Así que no solamente los creyentes no van a estar en la juicio, porque hay creyentes que van a sufrir el juicio y la gran tribulación no van a salvar. Bueno, una de las clases que dimos, no sé si ustedes recuerdan, que se llamaba la definición bíblica de un creyente. Hablamos de un creyente nominal, un creyente que viene a la iglesia, pero ¿verdad? No vive una vida devocional con Dios. Y vimos muchas clasificaciones. Dentro de ellas, ¿verdad? El creyente, según la Escritura, es una persona que vive una vida que honra a Dios, que es un creyente genuino y que se puede evidenciar a través de su testimonio que ha conocido al Señor. Dentro del término creyente puede abarcar mucho, pero la Biblia se refiere a esa persona. Dígame, hermano Estrella. Daniel, capítulo 12, quiero compartir con todos estos tres versos. Y dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y el número 3 dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. No todo el mundo, ¿eh? Los entendidos son los creyentes. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Pero también en ese libro del pueblo de Dios va a haber una sorpresa, porque el ladrón de la cruz se arrepintió en el último momento de su vida, uno de ellos. Él no estaba sirviendo a Dios y en el último momento él se salvó y Jesús le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Muchísima gente tal vez han tenido accidentes o están en un hospital agonizando y tienen conocimiento y han oído la palabra de Dios, y ahí ellos, Dios y ellos se ponen de acuerdo, van a ser salvos, van a ser muchísimas personas salvas. Así que uno cree que se perdieron, algunos pero de un muchacho viejo que ha hecho de todo por ahí. Y uno dice, ese está en el infierno o esperando la condenación, y quién sabe lo que hizo ese individuo en su mente, en su último instante, y está en un descanso con Dios. Mire, por eso que la salvación, allá voy orando, la salvación es el misterio más grande que hay en la Biblia. Pero dice claro, con gracia. ¿Sabe por qué? Porque la última palabra la tiene Dios. Él es el juez. También igual que se le hace imposible de que Dios ya los escogió. Como así mismo, aunque tú lo veas siempre haciendo, si Dios lo escogió en su último momento, va a ser que nos toca a nosotros, los que no sabemos si vamos a partir o vamos a morir en qué momento, sino seguir guardando, siguiendo el evangelio, seguir predicando y aquello, pero así mismo no sabemos. Dios es el que sabe. El último es Dios. Vamos con Orlando y luego vamos con usted, Lucía. Adelante, hermano Orlando. El Señor sabe que lo que van a hacer sabe. Vamos por la clase.
Dios sabe lo que van a ser salvos y lo que van a ser salvos. De los que estamos aquí y los que están adentro. ¿Sí o no? Amén. Porque Dios lo que quiere es que ustedes crean con el corazón. Oigan eso. Y que hagan su voluntad. Oigan eso. Y si ustedes le claman a Dios, aún en vez de estar en una cama, que no decir amén. Y si usted reclamó a Dios, el Señor, sálvame, su humilla y le pide perdón a Dios, Dios lo va a salvar. Amén. Oh, gloria al Señor. Llega. Si él le pide que le cago, si no le digo nada. Bueno, mire. El Señor no es a nadie. Diga y luego va luz, diga. Aunque el Señor diga que seamos salvos, nos envió para la salvación, ¿verdad? Pero hay que alcanzar, hay que buscarlo. Porque si nos llevamos de eso, vamos a seguir como estamos. Hay que seguir buscando la salvación. Aunque el Señor diga tú eres salvo, hay que ir por la palabra. Eso es lo que se llama la perseverancia de los santos. El que creyó en Jesús persevera. No solo que persevera, tiene que perseverar. Dice Mateo 24, el que creyere hasta el fin, entonces la creencia también implica que yo tengo que permanecer. Amén. Dígame, Lucy. Yo entiendo en mi poco entendimiento que a veces juzgamos. Los seres humanos somos expertos en juzgar. Y bien lo dice la palabra. Mirad primero la paja de vuestro ojo antes de mirar la de tu hermano. Sí, amén. Pero también hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos especialmente una relación con el Señor. Así Y que es. tenemos que seguir los pasos del Señor. Así Porque es. allí fuera, hay mucho que ven, pero no ven dentro de uno. El único que ve dentro de uno es el Señor. ¿Me explico? Mire, por eso es que el juicio del hombre se basa en apariencia. El juicio del hombre Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo me imagino, lo que yo creo. Es una intimidad con el Señor, tú y Dios. Pero el juicio de Dios se basa en la realidad. Amén. Por eso es que sus juicios son justos. Mira, cuando así mismo David es el ejemplo vivo de eso. Cuando Natán le dijo a David, ¿en qué mano tú prefieres caer? David le dijo, en la mano del hombre o en vuestra mano. ¿Qué dijo él? Yo quiero caer en tu mano. Porque el hombre, nuestra mente de nosotros, finita, nosotros no vamos a comprender a Dios. Tampoco vemos si es por la vista que vemos. Amén. Por la vista, y mientras estemos viviendo por la vista y no por el amor y la misericordia de Dios, no Santo. hay gente en la calle mandando gente al infierno. Todo es te va, el diablo te va a llevar. Gloria. Señores, por favor. Que menciona más al pájaro malo que a Jesucristo. No, el Jesús no te venga en todo. No, Señor, es la gracia. Mira, esta salvación dice que es una gracia inmerecida. Inmerecida. Un regalo, y Dios te lo dio, ya sabe quién te lo dio, un regalo. Pero así mismo, como dice Pablo en Romanos 8, permaneceremos nosotros en el pecado, pero dice de ninguna manera. Tenemos que correr, dice, mirando al blanco de la soberana vocación, puesto los ojos en Jesús. Mire. ¿Dónde está claro? Hay un concepto que Pablo usa en Romanos 6. Decía, dice la escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oye, qué cosa es. Pero oigan, ¿saben qué hicieron los romanos? Romanos 6. ¿Saben qué hicieron la iglesia de Romanos? Si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vamos a pecar para que haya más gracia. Por mucho. No es así. Vamos a pecar por mucho. Entonces Pablo le digo, de ninguna De manera. ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces vamos a vivir en él? Si ya estamos muertos. Si ya en el morimos. pecado, ahora aborrecemos el pecado. Exacto. Por eso es que el que ya Cristo lo limpió, Permanezca. mire, Permanece. no haga cosas que lo ensucien, quédese limpio. Porque después que usted se ensucia, para limpiarse es más difícil. Ay, sí. Mire, es una batalla bien difícil.
Por eso es mejor, mientras usted esté limpio, batalla para no ensuciarse. Tenía una mano levantada ahí atrás, dígame, hermanario. Por ejemplo, amados hermanos, por ejemplo, el Señor hace mucho, ¿verdad? A través de su palabra, me ha enseñado a no juzgar. Y me pasó un proceso, una cosa, que ya lo he dicho con testimonio de mi falta, de cosas. Y en este proceso que yo tenía muy mal en la oración, aleluya, el Señor me confirmó esta palabra, que no debemos juzgar. Me confirmó eso, no juzgar. Y yo, por ejemplo, no juzgo. Porque ya yo no sé la Biblia. Y yo me pongo en el lugar de otro. Y eso me ayuda a no juzgar. Pero también el Señor, hay algo que el Señor dice, que el que hable, hable conforme a la palabra. Y cuando yo hablo, yo estoy hablando conforme a la palabra. Y me enseño nada. Entonces, esta es la palabra del Señor. Vamos a los últimos, ¿verdad? Hablo del Apocalipsis de los últimos días. ¿Qué dice la palabra? Que el limpio, Límpiate más. límpiese más. El que sea puro, purifíquese más. El que sea santo, santifíquese más. Aleluya. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. Así Y es. como dijo esta hermana, no podemos jugar con nuestra salvación. Sí, aquí estoy. Y la palabra de Dios es clara. Y Dios está dando palabras y revelaciones. Amén. Para que nosotros no estemos como en el aire, escuchando la palabra como teoría. Entonces ponerle atención. Estamos para la práctica. Estamos en los tiempos finales, no podemos jugar con la salvación. Amén. El limpio, límpiese más. El que sea puro, purifíquese más. El que sea santo, el que cree que es santo, santifíquese más. Amén. En cada Biblia tenemos nosotros que dar testimonio de que somos creyentes y que somos servidores de Jesucristo. Tenemos cada día que el espejo de Jesucristo que somos nosotros. Nosotros somos el espejo de Jesucristo aquí en la tierra. Así es. Nuestros hechos, lo que tenemos por dentro, tiene que reflejarse por fuera. Así es. Entonces, el tiempo es de purificarse más. La salvación es limpiarse más, purificarse más. Hay que no dar chance de estar vivo, ¿verdad? De tener tiempo de evangelio, estamos hablando de arriba. Es para limpiarnos, purificarnos cada día más. Bien, miren. En este tema de la salvación hay algunos conceptos que deben quedar claros en nosotros. Porque son cosas que de una forma u otra son cuestionantes que de una forma u otra las vamos a enfrentar. Cuando se comenzó a estructurar la doctrina de la salvación, hubo Juan Calvino, que fue o que ha sido el principal exponente de esta doctrina. Tuvo una persona que Francesca lo conoce bien, se llama Agustín de Hiponia, San Agustín, que se considera el mejor teólogo católico, y fue una de las personas que más escribió sobre este tema, sobre cómo la Biblia visualiza la salvación del creyente. Y estuvo Arminio, Jacobo Arminio. Entonces, entre Calvino y Arminio se formó un debate sobre cómo es que el hombre consigue la salvación. Y tienen 5 puntos en los que cada uno de ellos dice cómo debería ser según la Biblia. Dice Arminio, hablando del libre albedrío o de la voluntad humana, que el hombre tiene libertad y que el hombre elige si se salva o si se pierde. Este es Juan Calvino. No, ese es Arminio. Que el hombre elige si me salvo o si me pierdo, si creo en el mensaje o si no creo. Así es. Pero dice Calvino, Los calvinistas. dice Calvino que hay una depravación total. ¿Qué depravación total? Que nosotros estamos totalmente muertos al pecado.
y que con nuestra propia fuerza no podemos decidir salir del pecado y elegir a Dios. Entonces vemos la diferencia. Dice uno, yo me salvo si yo quiero. Si yo quiero dejar el pecado, yo lo dejo y acepto a Cristo y solté eso. Dice entonces el otro, no, tú solo no lo puedes hacer, porque tú estás muerto. Y el que está muerto no puede hacer nada. Este fue Juan Calvino y Herminio. Y, exacto, los dos grandes teóricos Exacto. más grandes de la historia. Entonces dice Calvino, no, tú solo no puedes, tú necesitas que sea Dios quien te salve. Entonces, ambos tienen su punto a favor. Son dos corrientes teológicas Contrarias. que hay quienes se inclinan por una y otros se Exacto. inclinan por la Ahora, otra. ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único. Para que todo aquel que en él cree, si no tenga vida, tenga vida eterna. según Arminio, ¿verdad? Ahí dice que el que cree, o sea que yo puedo decidir, creo o no creo. Exacto. Pero nos vamos a Romanos 8. Dice Romanos que a lo que él escogió, también lo predestinó ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Sí. Entonces está diciendo que él eligió. O sea, bíblicamente hay manera de comprobar las dos cosas. Bíblicamente. Ahora, ninguno de nosotros puede decir que dejó el pecado. Nadie. Nadie puede decir, yo me cansé de pecar, y solté eso Ya estoy limpio. y elegí a Cristo. ¿Bien? Ahora, lo que yo creo es que una persona que está atada puede clamar para que lo libere. Amén. Eso Amén. ¿Sí? Entonces, una persona que está en el mundo puede clamarle a Dios para que Dios lo libere. amén. Ahora, ¿pero quién es que libera? Cristo. Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y te comparto también que es importante que sepamos que el único que puede romper este pecado original se llama Cristo. De los demás pecados nosotros pedimos misericordia y perdón, el Señor nos perdona. Pero el pecado heredado por Adán y Eva, el único que tiene la facultad de romper ese pecado se llama Cristo, porque fue la No, el promesa único. de Dios. Ven. Entonces, Aleluya. hay el tema, el punto número 2. Dice Arminio, Dios hizo una elección condicional. Condicional. Exacto, dice, la elección que Dios hizo en ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo fue basada en el previo que ellos responderían su llamado. Él seleccionó solamente a aquellos los cuales él sabía que por ellos mismos creerían libremente en el Evangelio. Entonces está diciendo, bueno, Dios, como Dios sabe todo, vio que Rafael va a creer en el Evangelio y lo trajo. Vio que Juan iba a creer y lo trajo. Eso es lo que dice Herminio. Que Dios basó su elección en el conocimiento de que él sabía lo que la persona iba a hacer y lo seleccionó. Esos son los arministas. Arminiano. Entonces, Arminiano. ¿qué dice Calvino? Calvino dice, la elección es incondicional. La elección de Dios de ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo descansó únicamente en su propia y soberana voluntad. Amén. Su decisión por pecadores particulares no fue fundada en ninguna previsión de respuesta obediente por parte del pecador, tales como la fe, el arrepentimiento, etc. Por lo contrario, Dios da fe y arrepentimiento a cada uno, la cual Dios proveyó y sobre el cual Él fundamentó su decisión. Entonces tenemos otro contraste. Dios me eligió a mí, según Arminio, porque Él sabía que yo iba a decir que sí. Entonces Calvino dice, no, Dios te eligió porque Él te quiso elegir. Se basa,
como Dios lo sabe todo, y en cierta medida Dios elige sabiendo. Claro, Dios elige sabiendo lo que tú vas a hacer, pero no te elige por lo que tú vas a hacer. ¿Se entendió? Amén. Dios sabe que yo voy a creer, pero Él no me eligió porque sabía que yo iba a creer, porque Él quiso hacer, por su voluntad. Su voluntad, su misericordia. Entonces, la gracia. si el juicio de Dios puede ser variado por mis acciones, Dios entonces no sería omnipotente. Porque yo tendría entonces la facultad de variar su elección por mi comportamiento. Y Dios tampoco sería inmutable, como dice Romanos. Dios entonces su juicio estaría condicionado a lo que yo hago. Y Dios entonces estaría, tú creíste, te escribí en el libro de la vida. Te descarriaste, te borré. Volviste, te escribí. Pecaste, te borré. Te arrepentiste, te volví a escribir. No sean como las olas del mar y la potestad que va y que viene, que va y que viene. Ahora, otra cosa importante que nosotros aquí en la iglesia católica, brevemente, que quiero avanzar. Discúlpeme, hay de esas dos corrientes teológicas, tienen sus seguidores. Nosotros, la corriente que seguimos es de Juan Calvino. Los calvinistas. Nosotros tenemos una mezcla. ¿Tenemos? Una mezcla de ambas. De ambas. Los de Juan Calvino y de... Sí. Y de Arminio. Y de... Ahora, ambos se fundamentan en ¿qué? En la Escritura. En la Biblia. Miren, es para que veamos que usando la Biblia de algunos temas podemos llegar a dos conclusiones totalmente diferentes. Y es que es bueno conocer ambas cosas. Exacto. Usando la Biblia, por eso la importancia de saber interpretar bien la Escritura. Correcto. Y de usar las herramientas para que lleguemos a el punto correcto de equilibrio. Entonces, ¿tienen dudas sobre lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Vamos bien. Si tienen dudas, pregunten. Entonces vemos ahí, uno dice, Él me eligió porque sabía. El otro dice, no, Él te eligió porque Él te quiso elegir. Amén. Punto 3. Redención universal o expiación general. Eso se refiere a el alcance de la muerte de Cristo. Dice Arminio, cuando Cristo murió, su muerte alcanzó a todo el mundo. Pero entonces dice Calvino, redención particular o expiación limitada. La obra redentora de Cristo fue con la intención de salvar solamente a los escogidos y realmente aseguró la salvación de ellos. Su muerte fue un sufrimiento sustitutorio de la penalidad del pecado, en lugar de cierto número específico de pecadores. En adición a quitar los pecados de su pueblo, la redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación. Dice la Biblia que Cristo murió por todos y llevó los pecados de muchos. Pero también dice que Cristo murió por algunos. Vemos dos contrastes. En un sentido, la muerte de Cristo nos alcanzó a todos, porque trajo la gracia y la misericordia. Porque dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, esa muerte tiene un efecto específico. ¿Saben quién? En quien han creído en su nombre. Todo aquel que cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida Eterna. Si la muerte de Cristo tuviese un efecto universal en toda la persona, todo el mundo fuera cristiano. Es para aquel que cree. Y aquel ¿Entiende? que cree, también Dios le da la potestad de ser ellos. Hijo de Dios. Entonces vemos cómo esa muerte tuvo un efecto, tiene un efecto de salvación solo en el que cree. El que cree, el que no cree se condena, dice Juan. El que no cree, esa muerte no lo alcanza. No lo alcanza. Ahora, el que cree sí. Porque Él murió para el que cree. Para el que cree.
Para que todo el que en él cree, no se pierde. no se pierda. Entonces, como dice ahí, no se pierda, su muerte asegura nuestra salvación. Así es. Entonces él no murió por todos. Cuando el versículo dice de tal manera amó Dios al mundo, Exacto. entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que él no murió por todos. Él dice que murió por todo, Lo que murió pasa por el es- pecado de muchos. Pero pasa es que- Él murió por todo, pero tú eres quien elige. Mira, es que estamos hablando del efecto. O sea, él murió y se entregó por el mundo. Dios se entregó a su Hijo por el mundo. Todo el mundo le entregó. Exacto. Ahora, Es necesario Ahora el que ser- le recibe, su muerte salva a los que creen. así el gran que fue. Ahora es más entendido. Así está mejor. Porque en realidad él murió. No, él murió por todos. Pero su muerte salva solamente a los que creen. Entonces ahí tenemos un doble efecto de su muerte. Un efecto general y un efecto particular para el que cree. Pero Arminio habla de un solo efecto, que es el general. Entonces, si solamente fuese así, todo el mundo sería salvo. Pero dice ahí el que cree. Dígame, hermano Orlando. Sí, la palabra lo que creen y perseveran hasta el final, ¿verdad? Y hacen la voluntad de Dios. Porque hay dos creencias, ¿entiendes? Hay quien crea con la boca y hay quien crea con el corazón. Hay muchos que han creído de corazón y no han creído de boca. Entonces, el que cree de corazón hace la voluntad de mi Padre. Y tiene el temor de Dios, que no hace las cosas malas, de no pecar, y si pecó, comienza a pedir perdón una vez, y no lo vuelve a hacer más. Amén. Así es. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Sí. El que A esté los de que acuerdo le que va dieron, a a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ser hijos de hechos Dios. Hijo de Dios. hijos de Dios. Y esa potestad de ser hijo de Dios no es para todo el mundo. Para los que creen, En su nombre. Y ten que partido que hablé. no varón. Bien. Entonces nos vamos al cuarto punto. Dice el cuarto punto. El Espíritu Santo puede ser efectivamente resistido. Dice él, el Espíritu llama internamente a todos aquellos que son llamados externamente por la invitación del Evangelio. Él hace todo lo que puede para traer al pecador a la salvación, pero considerando que el hombre es libre, ese puede exitosamente resistir la llamada del Espíritu. El Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea, lo cual es la contribución del hombre. Procede y hace posible el nuevo nacimiento. Se plantea Arminio, ¿verdad? Si yo quiero, resisto al Espíritu y no creo. ¿Para qué no dice Calvino? En adición al llamado general externo para salvación, el cual es hecho a todo aquel que escuche el Evangelio, el Espíritu Santo extiende al escogido un llamado especial, interno, que inevitablemente le trae a la salvación. El llamado interno, repito, que inevitablemente le trae a la salvación. El llamado interno, el cual es hecho solo a los escogidos, no puede ser rechazado, siempre resulta en conversión. Por medio de este llamado especial, el Espíritu irresistiblemente trae a los pecadores a Cristo. Algo que me impactó, que estuve compartiendo en el día de ayer. Déjame repetirle este pedacito. No puede ser rechazado, siempre resulta en conversión. Por medio de este llamado especial, el Espíritu irresistiblemente
trae a los pecadores a Cristo. En su tarea de aplicar la salvación, Él no está limitado por la libre voluntad del hombre, ni depende de la cooperación del hombre para su éxito. Entonces tenemos un contraste. Dice Arminio, el Espíritu me llama, si yo quiero, le hago caso, si no, no le hago caso. Dice Calvino, cuando el Espíritu te llama y te toca, tú no puedes decir que no. No puedes recibir eso. Tú tienes que venir a Él. De una manera misteriosa, Y miren, si Dios tiene un plan con alguien, mire, aunque se niegue, viene. Pero Jeremías lo Viene. dije, no voy a hablar más en tu nombre. Dame un segundito, Estrella. Vamos a poner un ejemplo. Miren que yo hablé de eso un domingo aquí, cuando hablé de la voluntad de Dios. Jonás iba para Nínive, cambió la ruta. Su plan era no cumplir con el mandato. Eso. ¿Qué hizo Jonás? Tírenme al mar. Lo llevaron, Cuando no cumplió, tírenme al mar. ¿Y dónde terminó Jonás? Se lo tragó un pez y lo llevó a donde él tenía que ir. Donde Dios lo había mandado. Eso fue un vuelo especial. Sí, miren, ¿Para dónde va? cuando Dios tiene un plan contigo, aunque tú digas que no, eso va. Cuando tú tienes ese choque con el Espíritu Jeremías Santo, pasó lo siguiente. no hay. Jeremías, cada vez que pregonaba el evangelio, le daban muchas cosas. Y en un momento dijo, ya no más, no voy a hablar más en tu nombre. Sin embargo, dice él que sentía un fuego que le quemaba por dentro, que no podía parar de predicar la palabra de Dios. Entonces, es así. Yo creo que cuando Dios realmente te coge, Él te va a dar sobra. Vete más tiempo también. Pero cuando te jala, te va a llevar a tu propósito. Es así, hermano. Miren, los planes que Dios tiene con alguien son inevitables. Son inevitables. Eso es así. Mire, eso no lo evita nadie. Eso es Los así. planes que Dios tiene contigo, eso va. Se va a cumplir porque Él lo ha Tal cual. destinado a ti. Y miren, Satanás ha hecho muchas cosas para evitar que los planes de Dios se cumplan. Muchas. Génesis 3, de la simiente de la mujer van a ser uno. Que la serpiente lo va a herir en el talón y él lo va a herir Génesis 3:15 en la cabeza. Esa promesa, ¿verdad?, venía en cumplimiento de la simiente de Abraham, Sí, que fue quien recibió el llamado. sí. Sara, ¿cómo era? Su hijo Isaac tuvo una esposa. ¿Cómo era su esposa? Jacob. ¿Cómo era la esposa de Jacob? Y si seguimos la cadena, vamos a encontrar mujer estéril en la línea sucesora del Mesías. Del Mesías. de Para la que, promesa claro, de Dios, para que ese no llegara, que iba a cumplir esa profecía no llegara. no se cumpliera lo que Dios había prometido. ¿Y a qué edad parió Sara? La esposa de Zacarías, ¿cómo era? Entonces, la madre de Juan de Juan el Bautista, ¿cómo era también? Estéril. La madre de Samuel. La mamá de Moisés, cuando Entonces, nace Moisés, ¿qué hizo Satanás? que tuvo que faraón. que maten a los. Entonces Cuando nace Jesús también. vemos cómo hay oposición, pero al final, ¿qué pasa? Tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Y mire, y a veces hay oposiciones que la pone Dios. ¿Qué hizo Dios con el faraón? Le endureció el corazón. Si a Moisés ve donde el faraón, vete. Pa. Y cuando Moisés llegaba al faraón con ese corazón como un peñón. Si Dios manda, Entonces, Dios en sus planes, Pero ¿para qué era así? Era para Oh. mostrarle mostrar su poder. su poder y su gloria cuando Mire, le mandaba esa Cuando plaga. Dios te llama, lo primero que te quita, lo primero Estrella, el miedo. déme un segundito, Estrella, déme un segundito, necesito avanzar. Necesito avanzar, miren. Ya para cerrar el capítulo de aquí. Todo lo que Dios hace, Dios muestra su gloria. Amén. En Egipto, a través de esas plagas, Gloria a Dios. Él mostró que el Nilo es un río cualquiera, lo convirtió en sangre.
que Él si quiere da vida y si quiere quita vida. ¿Qué pasó con los primogénitos? Se fueron toditos. ¿Qué pasó con el buey en Egipto? Era como un dios. ¿Y qué pasó con los bueyes? Se murieron toditos. El Nilo para ellos, el Nilo era un dios y adoraban el río Nilo. Cuando murieron los peces, cogió una plaga y ese agua no se podía tomar. Y el agua que tenían almacenada en su casa se convirtió en sangre. En Egipto, Dios está mostrando su poder en cada cosa. En Egipto, el sol lo adoraban, decían el dios Ra. Y se metió en una tiniebla de día que no se veía. ¿Qué hizo Dios con el sol? Lo puso oscuro. Varios días. Y todos sus dioses se lo desarticuló. Y le mostró que Él es el único Dios. Entonces, todo lo que pasa en nosotros apunta a darle gloria a nuestro Señor. Así es. Como dice Efesios, para que nadie, dígame Aris, no, yo dije que era, según Arminio, yo podía resistir la voz del Espíritu, el llamado, no la voz, no, el llamado. Según Arminio. Según Calvino, yo no puedo resistir el llamado, sino que cuando el Espíritu me llama, yo tengo que ir. Pero si usa la palabra que también se le promueve y se explica, aunque seamos escogidos, ¿verdad? Hay momentos que uno no se deja dirigir del Espíritu Santo, y algo muy importante para nosotros que es que el Espíritu Santo Inequívocamente lo lleva a la salvación. Lo lleva a la salvación. Y eso, ¿verdad? Confirma nuestra palabra que el Espíritu Santo es la arca de la salvación, es el sello de nuestra salvación. Que nos lleva de la mano. Entonces, el Espíritu Santo también es un Israel que nos hace nueva criatura. ¿Verdad? Realmente el Espíritu Santo nos puede hacer nueva criatura. No hay más. Exactamente. Entonces, como la palabra, nosotros somos de Cristo y es del Espíritu de Cristo, mora en nosotros, dice la palabra. Es decir, que tenemos nosotros que recordar que el Espíritu Santo, aleluya, es nuestro guía y que siempre nos va a guiar conforme a la palabra, nos va a dirigir, ¿verdad? Si nosotros nos demostramos el Espíritu Santo, estamos enfocando entonces a otro espíritu, ¿verdad? Y nosotros no podemos decir que somos el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu Santo nos está guiando, los frutos del Espíritu Santo tienen que verse en nuestra vida. A toda verdad, a toda justicia. a toda justicia que va a guiar. Los frutos del Espíritu Santo tienen que verse en nuestra vida y ese es lo que nos va a identificar a nosotros de que somos de Cristo. Porque por sus frutos Los conoceréis. ¿Verdad? Bien. Amén. Entonces vimos, dice uno, yo puedo resistir, dice el otro, no. Si te llamo, tú tienes que venir. Ahora, a lo que Calvino se refiere es a un llamado especial para salvación. ¿Entiendes? Porque todos nosotros, antes de conocer al Señor, tuvimos otras experiencias que uno sentía, venía a la iglesia, que sentía esto, pero llegó un día que tú sentiste un llamado que no pudiste decir que no. Entonces ese es un llamado especial para salvación. Como el caso de Pablo, cuando el Señor lo llamó, Pablo dijo que no. Y él estaba lleno de ira, de enojo, de odio, y él salió fue a matar a los cristianos. Y en ese camino tuvo su encuentro con el Señor. Vamos al último punto, punto número 5. Dice Arminio, caer de la gracia. Aquellos
que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por fallar en mantener su fe. Todos los arminianos que se han puesto de acuerdo en este punto. Algunos mantienen que los creyentes están eternamente seguros en Cristo, que una vez un pecador es regenerado, nunca se puede perder. Entonces, ¿qué dice Calvino? Escuchen lo que dice Calvino. Todos quienes son escogidos por Dios, redimidos por Cristo y recibidos la fe por el Espíritu, son eternamente salvos. Ellos son guardados en fe por el poder del Dios Todopoderoso y por eso perseverarán hasta el fin. Entonces, según Calvino, el creyente genuino conoce al Señor, persevera hasta El fin. Ahora, eso no quiere decir que una persona no se descarría. No, porque el que se descarría, eso no define su vida. Él puede, antes de morir, volver a conocer al Señor y morir en la fe. Entonces, perseverar hasta el fin es que cuando tú te mueras, tienes que estar en la fe. Hay dos tipos de personas que se descarrían. Unos que salen, se van para el mundo, y otros que se quedan en la iglesia. Ah, pero, no. Sí, pero ahí, por ejemplo, el Señor, el Espíritu Santo lo puede dar. O sea, no tan descarriados, sino que están como medio de virus, se puede decir, tan poco. Tan tibio. Tan tibio. Pues lo que Pero pasa- yo creo que el que está afuera ya está dentro. Pasa que uno que se declara, ya me fui. Ajá. Otro que está en la secreta. Luchando, que quieren irse. Están en dos aguas. Dos aguas. Pero la Biblia aquí no. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Yo puedo perder mi salvación, o si conocí al Señor voy a perseverar hasta el fin. Quiero escuchar. Vamos a ver. Yo puedo perder mi salvación, o, como dice Calvino, voy a perseverar hasta el fin. ¿Cuál de las dos? Ok, los dos están conforme a la Escritura. Mira, Yo creo ¿Qué dice usted? en el escogido que ya fue escogido, que está y que no resiste al Espíritu Santo y es salvo. Ok. En ese yo creo, porque como cuando Dios te escogió, el propósito se va a cumplir. Es que se tiene que cumplir porque te escogió, estás predestinado. Tú vas a seguir también creyendo, porque cuando tú crees que Él te escogió, que tu identidad está formada, tú no te vas a apartar, tú vas a seguir creyendo y vas a llegar al lugar donde Dios dijo que tú vas a llegar y lo que Dios dijo se va a cumplir. Es lo que Él está diciendo, tú te vas a aferrar a esa fe de que eres un hijo de Dios, por lo tanto no te vas a ir al mundo, vas a permanecer y vas a llegar hasta el final. Amén. ¿Qué dice Estrella? Brevemente, que estamos. el que persevere hasta el fin. fin, Esto es lo que dice la palabra. ese será salvo. Y también me dice esto, que aquel que ha sido justo y que haya fallado, su justicia no le va a ser contada. Así que él me está diciendo eso. Porque ya falló. ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice la doctora Dinora? No, ahora ella dice que nosotros pecamos, tenemos el como abogado. Yo di el testimonio que me dijo la señora donde yo trabajo. Su hermana se fue para afuera, lo dejó aquí. Ese hombre era cristiano y él se puso, cogió el vicio de la droga, que era en la calle que andaba, un mendigo de la calle. Hasta que a través de una enfermedad, él se volvió a juntar con su esposa y en cama recibió al Señor. Y reconoció su estado, ¿verdad? Reconoció que estaba mal, se humilló y se salvó. Y Dios lo limpió. Así es. Así es. Entonces, ¿alguien más? Vamos a ver. Yo digo que es muy raro una persona que conozca Señor, mira. al Señor y escúchame, perdóname, hermano. Pues sí, yo diría que una persona que haya conocido al Señor tiene que ser muy difícil que esa persona esté en un hecho de muerte
humille su corazón otra vez delante de Dios. Porque es que ya sabe que hay eso la cabeza. Sí. Aquí hubo un predicador muy famoso hace muchos años, que Dios lo sabe mucho en milagros y campañas, y ese hombre se le carrió y vivió una vida de pecado, y el lugar donde él estaba se le incendió, y cuando todo que estaba ahí se murió y lo consideraron de rodillas. También conocí al Señor. Estaba alegría. En la campaña de él fue que yo me conoce al Señor, tiene un momento dado que le puede llegar a la muerte en el momento y clama al Señor, Clama. porque ya lo conoció en un tiempo y no quiere irse sin él. Entonces, por eso la salvación es el misterio más grande de la Biblia, hermano. Dígame. Disculpa. Y ahí tenemos la pastora Isabel. También mi papá fue así. Mi papá estaba descarriado, papá enfermo. Y en su lecho de muerte la pastora es testigo. Y yo le decía, papá, que a Dios puede estar aquí. Y mi papá primero antes no hablaba y tenía el pastor una agonía terrible. Y era una agonía así, y yo le decía, papá, clame, que Dios está aquí, Dios lo escucha. Y una mano decía, y después se le destapó la boca, que no me decía, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, misericordia, misericordia, misericordia. Y el rostro de papá cambió de una manera que el médico por lo dijo, que es increíble, porque fue una transformación que parecía que estaba durmiendo. Y eso los pastores lo vio y yo lo vi, nosotros lo vivimos. Entonces, yo cuando le dije a mi mamá que mi papá se había reconciliado y que antes de morir se había reconciliado con Dios, mi mamá se fue a llorar y dice, ¿tú crees, mami? Pues decía, mami, ¿tú crees, mami? Yo digo, sí, mamá, yo sé que sí. Entonces yo después me sueño, y la Biblia dice, que los muertos no tienen memoria. Entonces yo me hice un sueño, ya después de los 2 meses de mi papá muerto, que yo cuando veníamos de la diálisis, él siempre tenía un chendo y él se acostaba ahí en un carrito y descansaba ahí. Y que yo voy bajando y que yo voy me le siento al lado y agarro una mano de él detrás de mí. Y que él me dice gracias. Le dije, yo le agradezco a Dios que tú estuviste ahí para encaminar. Me lo dijo 2 veces. Yo le agradezco a Dios que tú estuviste ahí para encaminarme. Y el rostro de mi papá, por eso yo digo, mi papá se reconcilió y se fue con el Señor. Porque el rostro de muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ese rostro de él era un rostro de una caravela, de un cadáver. Y cuando después reconoció al Señor, el rostro le cambió, parecía que estaba durmiendo y el médico se sorprendió cuando lo vio. Amén. Yo lo vi, mira, pues, Yo creo que en estas dos vertientes, Atención, por favor. Vamos a escuchar aquí. En estas dos vertientes, yo lo puedo resumir en mi poco entendimiento. Inicio, elección de nuestro Señor Jesucristo. Y el final es el encuentro especial con el Espíritu Santo. Es el sello. ¿Por qué? Porque cuando la elección se da, es desde el vientre, es desde antes de la concepción. Pero cuando ya tú naces y creces con ese sello, tú terminas, valga la redundancia, de sellar con el encuentro especial con el Espíritu Santo, que es el que tú no puedes rechazar, porque ya tú tienes conocimiento, porque ya tú, como un ser humano entendido, tú tienes la capacidad de discernir lo que el Señor hizo en ti antes de nacer, que fue la elección de ser su hijo. Ahora bien, como lo dice el otro Arminio Cardino. Ajá. El otro dice que tú tienes que abrir tu corazón al Señor y creer, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú eres elegido, tienes el encuentro con el Espíritu Santo, crees, obviamente ya no hay para dónde. No hay buscar marcha una salida. atrás. Este tema tiene más de 500 años en discusión. Entonces, hasta ahora todo suena bonito, ahora yo lo voy a complicar. Claro, si Dios elige,
Entonces mucha gente dice, si Dios eligió a Juan para que se salve y a Orlando no, entonces diría mucha gente, Dios es injusto, porque lo cogió a él y al otro no le cogió. Ahí ante esa cuestionante, uno tiene que saber qué responder. Ahora, lo cierto es que todo lo que Dios llama no merece salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, ¿qué hizo Dios? De todos los que estaban fuera de su gracia, escogió a algunos. Pero ya todos estaban fuera. Es como usted diga, va a la cárcel y de todos los condenados a muerte, ¿sabe uno cuánto? Todos estaban condenados. Entonces Dios, en su elección o en su llamado, no lo hace de manera injusta, porque todo lo que Dios hace es justo. Porque todos merecían la condenación y Él decidió voluntariamente, mira, este y aquel. Ahora, no por cualidades humanas, porque el juicio de la elección del Señor no es por mis condiciones. Porque yo soy esto, aquello, porque soy bonito. No, por su voluntad. Pero también mucha gente diría, si Dios es el que elige, entonces ¿por qué hay que predicar? Porque hay que predicar, porque a la verdad la miel es mucha, más pocos. O sea, si Dios sabe, como dice el libro de Juan, Apocalipsis, hay un coro que dice eso, por eso lo dice el libro de Apocalipsis. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Juan vio el número de los que van a ser salvos. Entonces, si Dios tiene un número ya, ¿qué papel juega la predicación? ¿Hay iglesias que no predican? ¿No? Sí, hay iglesias que no predican. Dicen, bueno, como ya Dios eligió los que van para arriba, no vamos a predicar. Lo que pasa es, hermano, oiga esto, Dios sabe quién se salva y quién no. Pero nosotros no. Pero tenemos que predicar para que vengan otros entonces a los pies de Cristo. Entonces la predicación primero es un mandato. Sí, Y predicar el evangelio. a todas. Ahora, Él no te dice que se va a salvar todo. ¿Qué dice Él? Prediquen el evangelio. De esos que escuchan el evangelio, algunos se van a salvar, otros no. El que cree será salvo, el que no cree no será salvo. Pero también dice que no le echen las perlas a los cerdos. Bueno, pero eso tiene otro O contexto. sea, que cuando Él manda a predicar, eso es para aquella persona. Por ejemplo, yo salgo al predicar Exacto. a toda esa criatura. Esa que yo prediqué se perdieron, no tienen excusa porque yo les prediqué. No. Es Claro, porque que, escuche, lo que pasa es que aunque usted no le predique, tampoco tienen excusa. O sea, ¿Por qué? Explico por qué. Muchas personas murieron, por ejemplo, los indios que estaban aquí, que nunca conocieron del evangelio hasta que llegaron los españoles. Los que murieron antes de que llegaran los españoles, ¿qué va a pasar con ellos? No conocieron el evangelio. Pero Dios se revela de dos maneras. Existe lo que se llama la revelación general, que es la creación. Los cielos cuentan la gloria de tus manos. Y el firmamento anuncia se salvo. O sea que a través de la creación, el hombre puede reconocer que Dios existe y conocerle. Entonces, aunque esa persona nunca vio la palabra de Dios, pero vio el cielo, vio las estrellas, vio las aves, vio los ríos, vio la obra del Señor. Y eso es suficiente para una persona creer. Entonces, ahora viene la otra parte. Dice la palabra que el fin va a llegar cuando el evangelio sea predicado a toda la nación. Entonces, Dios quiere que el mundo completo conozca del evangelio, aunque no se salven todos. Que todo el mundo conozca cuál es su plan de salvación con Él, aunque Él no le haga caso a Dios. Pero Dios a todos nos da la oportunidad de conocerle, ya sea a través de la palabra o a través de la naturaleza. Pero todo ser vivo, Dios le da la oportunidad de que le pueda conocer. Amén. Luis, la Biblia dice que la fe viene por el oír. oír. Y la gente no escucha la palabra, ¿cómo le va a venir a escuchar? Entonces, ¿cuántas personas no vienen al culto y ahí otra vez el mensaje atrás? Dios lo forma, vale, por el oír. hay gente que no cree en Dios, tampoco tú la
pero ahí cuando le dicen no creen y eso Ya no se sacamos cumple, la no duda, le ya echan las no- perlas a los cerdos. Cuando le dicen que no creen en la Biblia, Pasa ahí, miren, el evangelio no es obligado. Miren, lo único que predican obligados son los musulmanes. Que predican a la fuerza, que predican obligados. Sí o sí, Y o te un mueres. predicador que de las tiene, aquí en México otro llama que hay Bekele. Bueno. Que le entraban a votar por el que no creía. Ahí todo el mundo creía. Pero el evangelio, ya voy hablando, es voluntario. Te lo escucha. Si quieres seguir a Cristo, cree. Si no, no cree. ¿Me entiendes? Dígame, hermano Orlando. Quiera creer o no creer. El que crea se la sabe que no cree. ¿Se va a perder? Quiera creer. Predica la palabra. Por eso predica la palabra. El que se encarga de nada del Y juicio. no llegáis que no se predicaba, que no se predicaba. Yo, como usted dice, tú te has predicado. Como no me has predicado. La predica está trabajando. Ya me quiera que vaya, hable de Dios. Está predicando. otra cosa, hermano, esas personas que son, que cuando uno está predicando, que dicen que yo no creo en Dios, que yo no, que la Biblia la hizo un hombre, que todo eso. El mismo Jesús mandó a los discípulos a predicar, y como le dijo, el que no crea, tú vas a ser polvo y sucio, porque Jesús dio el ejemplo, Sí, es. no ordenar con otra persona. Ellos mismos van a tener- No, obligado. Hay una mano aquí. Hay una mano aquí adelante, sierva. Yo conozco una persona mira, que realmente a mí se me da pena. Entonces esa persona dice que yo tengo que creer que para él Dios no existe. Esa persona que tiene misericordia. Cuando no nos pasa el Cristo que se pone a vender, se bota. Deja el duro, deja el más duro que lo que ve. Mira, son gente que realmente está en la verdad, ay, déjame más duro, se castigado, porque si Dios no existe, ¿por qué tú te ves? Porque por ti pasó esto. ¿Te dije? ¿Qué tú tienes que decir al Señor no hay que nada con? Tienes una gente tan ignorante. Hay que orar por esa persona porque Dios dice que para él Dios no existe. Aleluya. Y Dios tenga misericordia. Diga, pastora. Un vecino que nosotros tuvimos en Inmirenio. Yo discipulaba a su esposa, pero cuando él llegaba, que no estaba en la casa, parece que veía mismo Satanás porque se ponía rebelde. Y a todo el mundo le decía, muchacho, yo le decía, por favor, yo se lo Evitar problemas. llegaba como un demonio. Y su hijo pequeño le dice un día, papi, ¿quién es Dios? Y él le dijo, un aguacate que tú te lo comas. Esa fue la respuesta que le dio. Y él tuvo un accidente, yendo con una mujer ajena, como machista, tuvo un accidente, y por poco se matan los dos. Cuando él llegó a la casa, ¿tú sabes lo que le dijo al niño? Papi, eso te pasó porque tú dijiste que Dios es un aguacate. Pero ¿qué pasa? Él y la esposa se divorciaron. Y los sábados yo, limpiando la casa, siempre que era muchacho, yo ponía Manuel Bonillo. Todas esas canciones de Manuel Bonillo. Y yo me di cuenta que cuando él subía a llevarle comida y cosas a los muchachos, él se quedaba en la escalera escuchando los hijos. Y hoy él es cristiano, pero cristiano. Después que decía que Dios era una guapada. Y de que yo discipulé todavía no viene aquí. ¿Ve? Mañana no lo van a y Manuel es su ¿Ve? líder. Entonces el rebelde, míralo ahí. Ajá. Podemos distinguir o apreciar quién es el cerdo y quién es el que no es cerdo. Bueno, lo primero es que si una persona muestra un rechazo por la palabra de Dios, ¿ya? Esa es la clave. Si él muestra un rechazo a la palabra de Dios, entonces tú vas a perder el tiempo predicándole a una gente que no te quiere escuchar, cuando hay muchos que tienen deseo de escuchar.
acá. Por eso Jesús, la perla, mire. No vamos. Para entrar, ¿cuánto para entrar? Brevemente, Ari, ya estamos concluyendo. Hay algo también, por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice, ¿verdad? Dice el pueblo que quiere escuchar otra familia, puede ser, bueno, mi esposo, los pueblos, pero también hay otra cosa, hermano, no podemos olvidar, ya Satanás. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿verdad? Esfuerza a esperar, aleluya. Miren, porque una persona que lo rechaza, y no tengo que predicar, no predico, que a veces el testimonio tuyo no es que otro tampoco que rechace. Porque hay que ver cómo yo lo quiero. Simplemente, el testimonio de que está testimonio que. Pero que uno se encuentra personas en la calle predicando que te dicen que no le interesa. Exacto, ahora, por ejemplo, uno tiene personas alrededor suyo que no quieren escuchar la palabra, lo que ustedes le cosas, le predican. No es bueno tampoco tener en su corazón, aleluya, de decir, no le predico más. O sea, tú ves un poco lo que no. Uno se realiza, a veces escuchando igual testimonio, a una persona cerca, ¿verdad? Cercana, para que usted se agregue, a veces por el testimonio usted no le puede entrar a esa persona. Pero también otra cosa, que si no le gusta de una manera, trate de buscar la forma de usted predicar, lo que esa persona puede escuchar. Voy a dar un ejemplo. En mi casa, cuando yo me convertí, yo escuchaba tantas palabras de Dios, de que el día que era tan buena, que yo me puse a subir mi radio para que mi vecino escuchara, porque yo creo que ese manjar no es solamente para mí, tan bueno esas palabras. Y yo me encontré cosas, dificultades. Un día me fueron para allá a mi casa que va cerrado, que quitaba todo. Yo quiero ver porque era antes de las 8. Después de las 8, yo sé que fue lo que pasó con mi cosa. Y después de mi cosa, mi dificultades, pero ¿qué pasó? Después decían, ay, ponme aquella música. Ay, me gusta esta canción. Usted tiene que perseverar, porque el diablo no quiere que nadie me predique. No pero, quiere que nadie te escuche. O sea, Perdón, es que ser también no, pero escúcheme, Ari. O sea, Jesús dice, ¿verdad? Si tú vas a una casa a predicar, cuando Él lo mandó a la misión, y te dicen, no, que yo no quiero escuchar eso. Sacúdete el polvo. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que usted no predique. Si Él no quiere, hay más personas y hay más medios. Tal vez ese que no te acepten, o sea, tal vez ese que no te acepta en su casa, que no quiere escucharte directamente, tú le pones una música y tal vez la escucha. O tal vez tú pones una predicación en un radio y tal vez la oye. Pero si él te rechaza directamente, hay que respetar. Yo lo rechazaba y decía que no, y me ponía a relajar lo que estaba hablando en lengua. Y decía desde muy joven, Dios no existe para mí, ¿y dónde estoy yo? Yo no sé, pero es importante que uno tiene muchos vecinos, ¿verdad? Uno puede buscar, como si tenemos una ley que es diablo, uno tiene que pensar, entendido, ¿verdad? Tener la paciencia, la misericordia, el amor, y tratar de ver cómo usted puede tener a esa persona, pueda escuchar, con sabiduría de Dios, y con amor y misericordia de Dios, porque la quiere dar toda por el agua. Amén. Entonces ya para concluir, de acuerdo con Arminio, la salvación es completada por medio de los esfuerzos combinados de Dios, quien toma la iniciativa, y el hombre, quien debe responder, siendo la respuesta del hombre el factor determinante. Dios ha provisto salvación a todo el mundo, pero su provisión se hace efectiva solamente para aquellos quienes de su propia libre voluntad escogen cooperar con Él y aceptan la oferta de su gracia. En el punto crucial, el hombre juega el rol decisivo. Según Arminio, el hombre es el que sabe. Si digo que sí, digo que no. Entonces Calvino dice
es el libre albedrío. Pero dice Calvino, la salvación se efectúa por la fuerza todopoderosa del Trino Dios. El Padre escogió un pueblo, el Hijo muere por ellos, el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo al traer a los escogidos a la fe y el arrepentimiento, y haciendo que estos voluntariamente, gustosamente, obedezcan el Evangelio. El proceso entero, elección, redención, regeneración, es la obra de Dios y solo por gracia. Por tanto, Dios y no el hombre determina quiénes han de ser los que recibirán el don de la salvación. Según Calvino, yo no determino si me salvo. O sea, eso no quiere decir que no persevere, nada de eso, sino que si Dios te llama, tú no puedes resistirte a ese llamado. Según Arminio, si Dios me llama, si yo quiero, le hago caso, si quiero, no le hago caso. ¿Qué dicen ustedes? La palabra es la que nos va a Bueno, si guiar. Dios te llama, usted tiene que admirar, porque cuando Dios me llamó, yo estaba allá arriba en el túnel bebiendo. Y yo le dije a la amiga mía, ay, yo me voy de aquí, ¿para dónde usted va? ¿Va para Villamella? No, yo voy para la iglesia. Y me dijo que yo estaba loca. Y yo dejé la cerveza y vine con tu amor y me senté allá atrás. Entonces, me iba yo a resistir y yo tenía esa inquietud y esa cosa y ese fuego ese caliente. Tenía que venir. Llamado del Señor. Cuando Jesús llamó a Pedro, estaban pescando. Sígueme, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, muchas personas han malinterpretado este asunto y muchos llegan a la postura de que si soy salvo, no tengo que hacer nada, vivo mi vida como yo entienda y al final fui elegido para salvación y seré salvo. Cosa que no es cierta, porque lo que hemos conocido al Señor ya no debemos andar como andábamos antes. Y si Dios nos libró del pecado, ya no vamos a volver a Él. Y el que conoce al Señor persevera hasta el fin. Por eso digo Jesús, el que persevere hasta el fin, y eso aplica para todos los creyentes. Todo el creyente tiene que perseverar hasta el fin para que sea salvo. Si hay dudas, si hay preguntas, si no hay duda, entonces aquí terminamos este ciclo, este libro. El martes vamos a comenzar. ¿Con qué tema?